sea medicina interna, tomar una cirugía, todo eso, todos los órganos tienen bien. De todos los segmentos corporales. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un buen examen? Si yo, ahorita así con las luces apagadas, quiero ver si su compañera tiene ictericia, voy a poder ver. Si yo utilizo una linterna que tenga luz amarilla, voy a poder diferenciar si tiene o no ictericia. Entonces, para tener un buen examen necesitamos ciertas condiciones. En la parte de iluminación, primero una buena luz y una luz blanca. Necesitan luz blanca. Si ustedes se compran linternas, vean que sean linternas de luz blanca. ¿Ya? Luego de eso, es lo mismo valorar la cianosis en la calle, en el alto a las 6 de la mañana. Es lo mismo valorar la cianosis en un paciente que ya ha lavado ropa recién. No. Entonces, la temperatura es importante en el momento de revisar bien, para poder ver alteraciones como la cianosis, por ejemplo. Y en algunos casos, esto más para dermatología, tenemos que ver una lupa o un enterograma. Cuando nosotros veamos la piel, han visto en su examen, había una lesión con descamación. Muchas veces no se puede ver a simple vista. O en algún momento vamos a utilizar la luz de Wood. Eso es para ver hongo. ¿No es cierto? El hongo brilla con esta linterna especial. Entonces, son condiciones que nosotros necesitamos para poder valorar. Aparte de eso, siempre debemos prestar mucha atención a las maneras. Ya les hemos dicho, si es una chica en edad fértil, pero tiene bigote y barba, ¿qué nos refiere? Síndrome ovario poliquístico y se denomina hipotiroidismo. Entonces, si yo veo un niño, bueno, no, ya con 16, 17 años, que no tiene vello púbico, ¿en qué me orienta eso? Alopecia sería la pérdida de cabello si fuera por el cuerpo, sí, o si fuera en la cabeza, o traumática si fuera localizada, ¿entiendes? Pero un niño que no tenga vello púbico, pero sin cabello normal, cejas normal, está bien normal. Ya, sí puede ser que lo tenga, pero ahí hay una alteración en los caracteres sexuales. Puede ser una criptorquidia, pero nos vamos a ir más que nada a un problema hormonal. No está desarrollando los caracteres secundarios, y eso es importante. Otro lugar importantísimo son las uñas. Ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Viendo la uña, si yo veo una uña con una línea negra o una mancha negra grande, melanonitis, ¿no es cierto? Me orienta a cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Más que nada el melanoma. ¿No es cierto? Solo con ver las uñas. Sí va a haber algunas excepciones, gente que haya tenido un traumatismo, lo haya mordido su perro, o trabaje con algunos tóxicos, que las uñas van a tener una coloración. Y sí nos hacen confundir en eso. Por eso es importante el análisis preguntar qué actividad física tiene y qué antecedentes ha tenido. Lo último se va más a la parte de ética. Siempre tenemos que tratar de respetar y darle seguridad y un buen confort al paciente. Si yo voy a revisar la zona genital, necesito un ambiente un poco más cerrado, donde la paciente, sobre todo la mujer, sienta un poco más de privacidad. No lo voy a revisar con la puerta abierta, ¿no es cierto? No lo voy a revisar con los alumnos entrando y llegando tarde, ¿no? Entonces, cuando sea examen físico, sea un lugar un poco que necesite un poco más de pudor, tenemos que darle esa seguridad a la paciente. Un ambiente más privado para que se sienta bien.
Entonces, vamos a tener que identificar la lesión, y para poder identificar la lesión tenemos que saber definir la lesión de la piel. Luego de eso vamos a buscar características individuales de cada una. Luego de eso deberíamos revisar la parte de dermatología para poder asociar a un síndrome que esté en relación a esto. Por ejemplo, si la persona tiene un abón, ¿saben qué significa eso? ¿Qué? Un abón. ¿Qué? Es una roncha. Roncha. Muy bien. ¿En qué te orienta una roncha? Alergia. Igualmente es algo que desaparece después de 24 horas o unos días. Dependiendo de la exposición a la alergia. O sea, las alergias sí desaparecen rápido con tratamiento, ¿no es cierto? Pero depende mucho de la causa. Yo tengo una paciente que ha venido, él tenía múltiples alergias, ha hecho consultas hasta con inmunología, con uno de mis catedráticos, pero el problema ha sido que se ha roto la cadera y para operarle le han puesto prótesis. En las prótesis tenemos metales pesados, titanio, níquel, cobalto, qué tipo de prótesis sea. Por mala suerte, esta mi paciente ha resultado alérgica al níquel y eso está en la prótesis de titanio. El traumatólogo no se da cuenta, pero ¿qué haces en ese caso? ¿Le puedes quitar la prótesis? No. Son por lo menos $3.500 a cambio de $9.50. Saquen sus cambios. Y es operarla de nuevo, una persona que es añosa. Y de paso, para coincidencia, siempre enfermera, personal de salud o algo recomendado, siempre tiene alguna complicación. Entonces, no le podemos retirar la prótesis, pero ella hace alergias constantemente. Por eso tengan mucho cuidado en antecedentes, pregunten a veces. Esta señora iba a todos los alergólogos de La Paz y Santa Cruz, tenía su historial de alergias, a todo tenía alergias, y ahí en ese reporte estaba el líquido, y no se han dado cuenta. Más sencillo es cuando no sabes que es alérgico a un antibiótico y no debes meter. El paciente puede hacer shock anafiláctico y morirse ahí mismo. Muchas veces ni la licenciada del hospital se va a dar cuenta. ¿De la señora? Sí. Actualmente está con tratamiento de antihistamínicos, ¿ya? Pero una mujer que ha tenido más de 3 embarazos tiene infección urinaria recurrente. Entonces tenemos que internarla para pasar antibióticos y poner corticoides. Ahora, en la alergia van a haber 2 tipos de alergias. Uno que es de fase aguda, que está mediado por la histamina. Y la segunda es la fase celular. CD4, CD8 son factores citotóxicos. Ahí nos sirven los corticoides. Y en las etapas iniciales nos sirven los antihistamínicos. Pero no podemos darle corticoide a una persona añosa con problema de hueso porque la vamos a descalcificar más. Entonces es bien complicado su caso y no hay nada que se pueda hacer ahorita porque se quita la prótesis. Pero si le quitamos la prótesis, no va a tener cabeza de frente. ¿No piensa que utilizar inmunosupresores también? Sí, pero el inmunosuprimirla a una paciente que tiene infección urinaria recurrente. O sea, porque es un caso y es licenciada en enfermería. Entonces, ya sabemos interrogatorio, localizar bien, definir bien las lesiones y no olvidarnos de revisar todas las familias. Antecedentes importantísimos, sobre todo alergias, o vincular a algún antecedente, por ejemplo, usted ha tenido rinitis alérgica. Sí, te dicen no tengo alergia, pero cuando hay mucho polvo la grimea me estornuda.
Y si ustedes ven un poco de rinitis alérgica, van a ver que tienen estornudos. Más de 4 o 5 estornudos seguidos de poca duración. Eso nos orienta un poco que sí es una rinitis alérgica. ¿Y en qué momento se da más? Cuando tenemos polvo. En algunos lugares tropicales, el polvo, la tierra, eso despierta. Entonces muchos de los pacientes van a decir, no voy a Santa Cruz porque los ojos se hinchan. Ay, ¿por qué se hinchan? No soy alérgico, pero sí se hinchan los ojos para estar en un lugar donde polvo, plantas y demás. Los viajes recientes también son importantes. Muchas veces ustedes van a ver pacientes en lugares tropicales como el España y demás, y van a tener una bola aquí o en la espalda, que es un lugar más frecuente. Eso se le llaman bordo. Nosotros lo conocemos como miasis a nivel de la parasitología. Una contraindicación cuando ustedes viajen en un lugar tropical es dejando la ropa en la noche en la parte de afuera. ¿Por qué? Durante la noche las mariposas que tienen los huevos o las mismas moscas que las mariposas las dejan los huevos depositan en la polera y al estar en contacto con la piel el gusanito entra y luego tienen una bola. Un caso un poco más llamativo, pero es más de arriba hacia Pando, sí o sí, digamos por ahí, tal vez un poco de Brasil, son las lesiones de las larvas migras. Ves el gusano moviéndose en la piel. ¿Por qué se mueve? Se mueve en el tejido celular subcutáneo. Entonces va atravesando todo el tejido celular subcutáneo. Creo que ahí se están viendo ahí atrás, ¿no? Es todavía, ¿no? Entonces, una pregunta elemental cuando tengamos una lesión, sobre todo eritematosa, es si hay escuece o no escuece. Si escuece, ¿en qué pensaríamos? ¿Una alergia escuece? ¿Un hongo escuece? ¿Una enfermedad autoinmune escuece? No. ¿Cierto? No se ve tan bien en el dibujito, pero las lesiones pueden ser aisladas, pueden ser en cadenas, pueden ser separadas, y las formas, los contornos, el borde, todo eso tenemos que describir en la lesión en la parte de semiología. Ven más adelante. Con todas esas características, describime una lesión característica de una alergia. Con todas las características de la alergia. De la lesión. En realidad quiero que me describas el abono. La que le estaba hablando y le estaba distrayendo. ¿Sí? Primero, ¿es lesiones únicas, aisladas o están confundidas? ¿Qué? Normalmente confluidas porque son varias lesiones en la mano, por ejemplo, pero sí puede haber aisladas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo son los bordes de una alergia? Irregulares, muy bien. Después, ¿qué más? ¿Qué forma determinan una lesión típica de una alergia? ¿Qué forma?
va a ser irregular, no son regulares, no son bien circunscritas, a diferencia de otras patologías, ¿cierto? ¿Cómo describirías la lesión de la sífilis primaria? ¿Cómo son las lesiones de la sífilis primaria? De micro, ¿se acuerdan? Una lesión aislada, agrupada, vesicular. ¿Qué me explica ese celular? Estaba revisando, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿Qué se llama? Lady, ¿qué? Hay dos leyes. Nancy. Lady Nancy. Lady, ¿cómo es la lesión de la sífilis primaria? Está el condiloma, que puede ser acumulado o plano. Bueno, una característica es el chancro y por ejemplo en las imágenes está la cuarta, bueno, la de en medio en el segundo nivel son de esa forma y como dice mi compañero son como vesículas. Ya. No sé si se acuerdan de las lesiones vegetativas. ¿Han visto? No han visto todavía. Sífilis secundaria, las gomas, sífilis terciaria, neurosífilis, caminada de forma patética, ¿no? ¿No van a charlar? Ya, sí. La palpación, si se dan cuenta de que estamos en de la inspección, forma, tamaño, borde, línea. Si está bien delimitada, si tiene borde bien definido, si es sobre levantado, ¿no es cierto? A la palpación nos interesa más que nada sentir la textura. ¿Es blanda o es dura? Aparte de eso, además su carita, pasa, ven. Pasa. Va a ser rápido, 2 preguntas. Está bien. Sentí la trompa de tus dos compañeras, de ella y de ella. Aterciopelada, muy bien. ¿Hay lesiones de piel aterciopeladas? Sí. ¿Qué más? Entonces puede, si fuera una mancha, sería una mácula. No está sobrelevantada, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Es delgada o es gruesa? Delgada. Ahora siempre la otra chona. Superficie irregular, ¿cómo lo denominan esto? ¿Cómo lo describís? La semiología es describir. Tienen que aprender a describir todo. Por más que no sepan el término, luego van a aprender términos, pero describan lo que sienten, lo que ven, lo que huelen, lo que saborean, todo. Vamos. Ya. Yo lo denominaría dudoso. ¿No ves? Superficie dudosa, entre paréntesis algo. Sí, irregular está bien, pero dudoso. ¿Qué más tenemos que ver en ambos casos? Intentar, bueno, la coloración sí está muy bien, no es blanco y es rojo, está genial, muy bien. Pero a lo que me refería, vean si la lesión está fija o móvil. Cuando veamos ganglios linfáticos, tumoraciones, nódulos y demás, un tumor en el cuello fijo siempre es llamativo. Si es un tumor nódulo, algo que podemos mover a un linfoma, puede ser a una casilla, sea. ¿Está fijo o no está fijo? ¿Por qué le decimos?
No lo pellizcan, pero sí tratan de agarrar, ¿ya? Entonces, comenzamos a definir lesiones elementales, primarias, secundarias y combinadas. Fácil de entender. Las primarias aparecen en eso, muy bien. Y ahí atrás, las secundarias. ¿También? ¿Ya? Y combinadas puedes tener ambas. Una persona que tenga una herida y aparte de eso en la piel sana tenga otras lesiones. Entonces empezamos a tener los términos que nos interesan que ustedes aprendan. Mácula, pápula, placa, vegetación, nódulo, tumor, vesículas, ampollas, pústulas, escamas y queratosis. Facilito, ¿eh? Queratosis. Ahí ya en la misma definición se está hablando de lo que vas a encontrar en la lesión. Piel dura, seca. ¿No es cierto? Una pústula, pus, ¿qué sería? Pus, ampolla, sí tiene líquido, pero no está infectado. Claro. Vesícula, lo mismo, pero más chiquito. Entonces, ustedes pueden ver ahí la máquina. Como decía su compañera, cuando ha tocado el brazo de su otra compañera, no ha sentido que estaba levantado. Era la misma piel con otro color. ¿No es cierto? Alejandra, pasa. Buen día, pasa. Puedes leer las dos primeras líneas fuerte, porque yo no puedo hablar muy fuerte. Marco, no me he escuchado, ¿verdad? En un cambio de coloración de la piel, sin la presencia de cambios en el espesor, consistencia, relieve, ni presencia de depresión térmica, la mácula. Entonces, no hay cambios del espesor, no hay cambio en la consistencia, es la misma piel con otro color. ¿Ven? Una manchita de sol sería una mácula. ¿Qué? No, lunar ya es un poquito más sobre levantado, ¿no es cierto? Una mancha de sol, o sea, que diferencia de la persona sugerida. Eso sí es una mancha, ¿no es cierto? Y aquí hay dos pigmentarias vasculares. Entonces, les he hablado la anterior vez, yo puedo ver el tema, puedo ver la piel roja. ¿Qué debo hacer para diferenciar si es vascular o no vascular? Eso hay que apretar, muy bien. ¿Qué pasa si fuera vascular? Yo estoy apretando. Si es vascular, a ver, creo que tiene que blanquearse, más blanco, y después regresar al color. Eso, depende de la etiología. Pero cuando ustedes vean que la mancha no desaparece, ¿en qué debemos pensar? Púrpura. Síndrome de Knox-Short y demás. Entonces, vamos a poner pigmentarios, ¿no es cierto? Obviamente sabemos que hay la melanina que es quien da el color a la piel. La gente que tiene la piel más oscura tiene mayor exposición al
sol y por ende viene la piel color. La melanina va en la piel de la exposición al sol. Ahí se ha hecho la diferencia de los tipos de piel. Tenemos en primer grado albinos, pieles blancas, secas, amarillas o blancas, cabellos blancos. Ese es el fototipo número 1. Luego tenemos fototipo número 2, blancón, pero el cabello es castaño claro. ¿No es cierto? Obviamente en luz oscura se ve más oscuro, pero cuando hay luz de sol se ve más claro, castaño claro. Luego tenemos el fototipo número 3, blancón con cabello negro, ¿no es cierto? Y luego eso empieza a tener un poco más de coloración en la piel. Y en el trigueño, y en el moreno, y demás. Los mestizos entramos también en el ¿ya? Que es el fototipo que predomina en la altura y en la ciudad, ¿no es cierto? Todo va en relación al origen genético que tiene la persona. Entonces, si tenemos un aumento de melanina localizado, un ejemplo puede ser el melasma. El melasma gravídico da durante el embarazo a la mujer, van a ver si han tenido hermanos o sus mamás, de lo que son blanconas, le salen manchas y las manchas le salen en toda la cara. Incluso en algún momento el patrón de alas de mariposa. ¿No es cierto? Luego tenemos enfermedad de Addison, que también te puede dar un aumento de la melanina en el cuerpo, ya lo hemos visto el año pasado. Luego, cuando hablamos de disminución, también localizado, localizado, tenemos como ejemplo el albinismo, ¿no es cierto? Y uno que es importante diferenciar cuando hay ausencia es el vitiligo. Vitiligo es una persona que no es fototipo 1 o 2, no es blanco, por decirlo así, pero su piel se decolora. Han visto el caso de Michael Jackson, ¿verdad? ¿Él de qué fototipo de piel era? Sí. O sea, era negrito, pero así negrito, ¿verdad? Para que se entienda. Él ha tenido vitiligo. Una de las principales causas de vitiligo es la asociación de enfermedades autoinmunes. Entonces, también es frecuente que los estudiantes de medicina de tercer año, quinto semestre, cuarto semestre para adelante, se estresen tanto que empiezan a tener manchas hipocrómicas y luego acrómicas. ¿Por qué? Porque se asocia a un estado de estrés constante. El estrés puede desencadenar enfermedades autoinmunes y por ende sí puede desencadenar vitiligo. ¿Ya? Luego, vamos a ver otro tipo de lesiones, hemosiderina, bilirrubinas, generalizado, obviamente ictericia, ya hemos hablado bastante de la ictericia, y luego vamos a ver lo que es la púrpura. En las púrpuras también diferenciamos de dos lesiones más, que son las equimosis y las petequias. Entonces, hay un ejemplo de melasma. La señora era un poco más de piel clara, pero miren cómo se ha colorado todo el rostro. Y esto se asocia normalmente al embarazo y el alma gravídico. ¿Ven aquí el codo del señor? Sí puede asociarse a problemas hormonales o a una sobreexposición al sol. Las lesiones por sol pueden dar máculas hipercrómicas, sí, pero también pueden hacer lesiones hipocrómicas. Se quema tanto la piel que se empieza a volver como una mancha blanca y se empieza a descamar. Ahí hay que ver si tiene o no gato, porque normalmente en el gato, cuando el gato le deslame, le salta un honguito. Y hay que siempre diferenciar el honguito de lesiones hipocrómicas. Ahí que sería importante preguntar si hay prurito o no hay prurito, si hay descamación o no descamación. Entonces ahí vemos una enfermedad de Addison. Ya hemos visto en anatomía clínica, ¿dónde está el año pasado? Su capullo, estaba muy queridita. La hiperpigmentación de la enfermedad de Addison, ¿qué patrón sigue?
qué lugar se pigmenta más en la figura de la salud? En una palabra. No, pero yo le he dado otra de más. ¿Cuál es la respuesta? Por adentro voy a ver. A ver, pliegues o lugares de sección, como ha dicho tu compañero. Pero normalmente pliegues el que ver más. No se olviden que en el Anson vamos a ver en axilas, en el cuello y demás. Hay algo importante que diferenciar. En un paciente con síndrome de resistencia a la insulina, ¿qué vamos a ver? Muy bien. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde más? Son lugares que se hiperpigmentan más. No, y es al revés. O sea, por ejemplo, que tengo una pigmentación en lugares de afección, por ejemplo. Hiperpigmentación. Pero, ¿cómo sería si fuera al revés? O sea, no en caso de labios, otra alteración que sea pigmentación en ese lugar, entonces puedo axila. Puede ser que como les digo, ahorita en piel, una lesión puede dar 20 diagnósticos, pero hay que asociarlo a otros signos y síntomas de la parálisis que estamos haciendo. ¿Cierto? Ahora, en una carnosis clínicas, ¿qué más tenemos que ver? Ya, ¿qué más? Puede ser, pero depende el tipo de piel que está afectando. Si es piel grasa y es gordo, va a transpirar más y su piel va a ser más grasosa. ¿No es cierto? Normalmente un paciente con resistencia a la insulina es eso. Tengo ahorita un paciente, esa fractura del tobillo caminando. ¿Ya? Era minero de joven, ahora es grandote, gordo, su cuello es negro, ¿no es cierto? Es bien negro, y por el sobrepeso ha pisado mal, luxofractura del tobillo. En un paciente obeso que tenga luxofractura del tobillo es algo serio, complicado, complejo. ¿Entienden? Además, como no va a caminar mucho tiempo, hay que anticoagular. No se olviden, sean traumatólogos o sean internistas. Paciente añoso, paciente obeso que no va a tener buena movilidad, anticoagulación. Siempre, no se olviden. Ahí vemos el albinismo, un poco exagerado, parece de eso de los dragones, ¿verdad? ¿Qué se llama ese serie? ¿Qué se llama? Los reyes. El reinado. Cabello blanco tiene, ¿verdad? La Inés es la chica. La familia. La hiena. ¿Ya? Y aquí estamos viendo, yo acabo de decir en la primera diapositiva, estamos viendo manchas blancas. Eso puede ser por lesiones, como les digo, por el sol. Es una hiperpigmentación localizada. Ahí tenemos un ejemplo del vitiligo. Su piel debe ser fototipo 2 o 3, pero miren las manchas blancas. El vitiligo puede salir en cualquier lugar, pero cuando es de gravedad, igual que los lunares, ¿en qué lugares los lunares son llamativos? Hay lugares que no
Muy bien, los lunares o llamativos en lugares no expuestos. Y en mucosas. El vitiligo en mucosas es realmente algo seco. Luego pasamos a las pigmentadas, pero en este caso vamos a definir estas que son rojitas para que así se pueda definir en púrpura, petequias y equimosis. Todos tienen la coloración rojo-violácea. La púrpura no desaparece a la presión y el tamaño es mayor a 5 milímetros. ¿Okay? Púrpura, más de 5 milímetros, lo aprietas y no se pierde, para que se entienda. Petequias, no desaparece por presión y es menor a 5 milímetros. Son pequeñitas. La equimosis no desaparece por presión y el tamaño es variable. ¿Cómo se llama? Pasa. ¿Dónde estás? Dame el ejemplo de cada uno. Ya mejor, más fácil. Dame un ejemplo de equimosis. ¿Quién aquí hace full combat o artes marciales? Dame un ejemplo de equimosis. No, equimosis y hematoma es diferente. Un trauma. Ahora, un hematoma es una colección de sangre en la piel o en algún lugar. Puedes tener hematoma dentro de la cavidad abdominal después de una cirugía. Puedes tener un hematoma en la pierna. Puedes tener un hematoma en el ojo. Es diferente, es una colección de sangre. Una equimosis por trauma, destrucción de la pared por traumatismos o alguna lesión que genere un trauma. Si yo le doy un golpe ahí en la cara, ¿qué va a pasar? En 3 días, ¿cómo la van a ver? Eso, el ojo morado. Esa es una equimosis. Por el trauma le genera una lesión en los vasos y la sangre se ha extravasado, ha salido. Entonces, ¿cómo se ve la piel? No te vas a dormir. La púrpura trombocitónica y hepática es la más frecuente y las petequias vemos en algunas enfermedades. Entonces, son lesiones blandas. Coloración rojo-violácea, ¿no es cierto? Extravasación de la sangre, ¿no es cierto? Y en algunos casos se puede producir necrosis vascular. Entonces, petequia hemos dicho más de 5 milímetros. Mire, púrpura hemos dicho más de 5 milímetros. Y las petequias menos. ¿Ya? Ahí al lado estamos viendo el ojo de su compañera después de 3 días, ¿no es cierto? Arriba estamos viendo este es un caso de uno de mis pacientes. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué? ¿Qué es eso? Define. Entonces, pasamos a los ejemplos. Tenemos las válvulas vasculares, que pueden ser de origen arterial, venoso, hipoflujo o malformaciones. Cuando hablamos de arterial, congestión activa, y un ejemplo, la quemadura por sol. Una fricción de la quemadura, ¿cómo se pone la piel? Roja. ¿Por qué? Hemos dicho que hay una vaso. Muy bien.
Luego, estamos viendo ahí otro ejemplo. Cuando tenemos disminución del flujo sanguíneo, en un caso de una isquemia, pónganse el miembro inferior derecho, ¿cómo se va a ver el pie? Entonces, lo que les enseño a mis alumnos del IPS, si yo tengo una lesión arterial en el miembro inferior derecho, el pulso más importante es el pulso pédico. Y saben medir el pulso pédico. Entonces, si tú sientes pulso, entonces no es un isquemia, no es una oclusión arterial. Si yo siento el pulso débil, puede ser una obstrucción parcial. Si yo no siento el pulso, obstrucción total. Este paciente tiene 6 horas para hacer ya sea la permeabilización o utilizar fibronectina o algún medicamento que degrade el coágulo. Después de 6 horas ese pie se va a necrosar y lo único que nos queda es darle tiempo para ver hasta dónde hay que amputar. Si se necrosa hasta el pie, a la parte superior de la pierna, pues hay que amputar hasta el muslo. Siempre una articulación más hacia arriba. Entre antes se detecte, mejor. Y en el tema de los pies, por ejemplo, con las úlceras que luego se vuelven necrosis, pero que no son, por ejemplo, similares al pie diabético, pero no diabético, por el tema de las úlceras que se necrosan. ¿Varices? Sí, las úlceras varicosas sería un ejemplo de problema venoso. ¿Qué es lo que pasa? La piel necesita el flujo constante del vaso que llega hasta, digamos, la parte de lo que son el tejido celular subcutáneo. Desde ahí para arriba, la piel se nutre por difusión pasiva. Ustedes han visto eso en histología, las capas de arriba de la piel es difusión pasiva. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una insuficiencia venosa? Sobre todo en la pierna. La sangre se congestiona. Entonces, la sangre venosa no tiene una buena circulación. Si no hay buena circulación, hay menos nutrientes. Si la piel no se alimenta, empieza a tener cambios de coloración. Y se pone más oscura. Dermatitis ocre. Luego de eso, dependiendo de qué tan dilatada esté la vena y qué tan superficial esté, puede estar en contacto ya con la parte superficial y generar un hueco. ¿Por qué? Porque la piel en ese lugar donde está la vena se va a adelgazar, ¿no es cierto? Y esa piel más delgada se abre y genera hueco. Obviamente esos lugares, primero hay que evitar el sangrado, simplemente es un sangrado venoso. No es arterial, no va a ser a presión, no maneja volumen muy grande. Lo comprime. Agarren apósitos, si tienen a la mano 20 gasas, no importa, le ponen y hacen un vendaje. Va a dejar de sangrar. Luego, cuando lleguen al hospital, lo destapa, va a ser un puntito así chiquitito. El cirujano va a ir, va a poner un punto hemostático y listo. Se acabó el problema. ¿Qué puntos hemostáticos tenemos? Es algo primero a las actrices. Dependiendo. Es punto en X o punto en U, dependiendo qué lesión sea. Yo les recomiendo punto en X. ¿Hasta dónde tiene que llegar la lesión para amputar o no amputar? Porque en nuestra técnica de cirugía del hospital, no hay un paciente que tiene pie negro, pero era rosa por úlceras varicosas y estaba funcionando lo que era pero no estaba amputado el pie, estaba bien amputado. La amputación se indica cuando está infectado y si el paciente está séptico hay que adelantar. ¿No ven? En el caso, por ejemplo, del pie diabético, es diferente a la isquemia arterial. La isquemia arterial puede ser que el trombo haya estado en la femoral. Si la femoral está comprometida, de la femoral para abajo no sirve y hay que hacer desarticulación de la cadera.
solo eso se va a comprometer. Son heridas más limpias. Y una vez se limite la necrosis, aunque casi está muy cerrada, el pie diabético difiere. ¿Por qué? Porque aparte de la necrosis que puedes tener, la infección va a avanzar. Entonces, si está afectado 2-3 dedos, hay que aplicar las medias, siempre las articulaciones. Si ya afecta el talón, hasta la parte del tercio medio de la pierna. Si no, hasta el muslo. Si sigue avanzando, desarticulación. Si has desarticulado y la infección sigue, se va a morir. Ya no puedes quitarle más de la cadera. Entonces, el paciente diabético es mucho más complejo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el tema solar, una quemadura de primer grado. Si tú lo aprietas, ¿qué pasa? Lo mismo que hemos hecho con las petequias. Las petequias desaparecen o no desaparecen. No. Esto, cuando lo aprietas, desaparece. ¿Quién ha salido hoy día con el hombro medio destapado? Cuando tienes un eritema, lo aprietas y se vuelve de nuevo pálido igual donde estás. Lo sueltas y se va a volver a poner rojo. ¿No es cierto? Parecido a lo que hacemos con el llenado capilar. ¿No es cierto? Ya está ahí. Ahí está un ejemplo de isquemia, como la cara de la cruzado, y no es el único dedo que está convertido. Está el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto. Entonces, a menos que tenga polidacilia, se necesita. Entonces, si están comprometidas todos los dedos de cianosis en los 5 dedos, ¿dónde creen que está la lesión, la oclusión de la arteria? Estará a este nivel. ¿Qué arterias se llegan al pie? Voy a poner a la arteria del el pulso pedio viene de acá. ¿Qué lugares llega la arteria pedio? Hay dos arcos. ¿Cómo se conforman los arcos? Hay dos arcos. ¿Pero de dónde vienen los arcos? Les voy a volver a hablar. ¿Ya? Entonces, una es la posterior, la otra superior. Si están todos los dedos, ¿cuál está? Muy bien. ¿Y de qué tronco está encima de la cosa? Aquí vemos que la angioplastis es como si hubiera tela de araña, rojito. Esto lo vemos sobre todo en pacientes que tienen rosácea. Aquí en el pómulo, zona expuesta al sol y tienen como arañitas, como venitas muy chiquitas, muy finas. Si eso tiene la persona, entonces hay que sospechar de rosácea. Médico, ¿qué complicaciones se puede dar a la rosácea? ¿Saben o no saben? No. Prima. Tamaño, ya. No se olviden que cuando una persona tenga rosácea no hace fotoprotección, no usa un bloqueador, el factor que necesita no utiliza gorro, no utiliza lentes grandes, anchos para que le tape casi toda la cara. Esa zona va a seguir expuesta. Si hay cápsulas de la rosácea, solo saca, se casi todo.
Si esa persona no hace tratamiento, luego va a tener las finas. Ortofina, por ejemplo, va a tener las orejas más grandes, la nariz más grande, ¿no es cierto? Y eso se relaciona luego a pérdida de visión. Esto de acá no estaba en el anterior, pero es un angioma. Angio son vasos, oma es el cuerpo, es un tumor de vasos sanguíneos. ¿Ya? No sé si ven, pero yo tengo aquí en la naricita. Son igual zonas expuestas, son tumores benignos, en la mayoría, pero en un paciente mayor de edad, sí o sí ya tiene que hacerse una biopsia. Son lugares que si tú los rascas, sangran bastante. ¿Ya? Y obviamente son congénitos.